Muy bien, señoras y señores, bienvenidos a la iglesia. Estamos el día miércoles, el día de hoy, estamos haciendo el estudio del libro de Efesios. Este es un estudio pues muy interesante, una de las epístolas del apóstol Pablo desde la prisión, para dejarle saber a la iglesia pues la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, la importancia de que cómo las promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento se van cumpliendo en el Mesías a través de la historia. Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir y almacenar la información espiritual que vamos a abordar, y después de eso pues le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando con todas estas cosas, esta instrucción maravillosa que recibimos nosotros como hijos tuyos, para saber todo tu plan, cómo lo has hecho, de qué se trata, a quién servimos y por qué te servimos, Señor. Porque tú eres el Dios perfecto del universo y tú nos demuestras todo esto a través de esta valiosísima información que tenemos. Entonces te pedimos que todas las cosas que salgan de aquí en nosotros sean para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Muy bien. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente. Nos dicen, no se adapten a este mundo. Más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Básicamente lo que hacemos cuando estamos haciendo estos estudios es llenándonos de las normas y de los principios de Dios. Recuerden que nosotros somos los embajadores de Cristo. Nosotros tenemos que saber la política divina con la cual Él va a gobernar cuando regrese en el milenio a establecer su gobierno en el reino milenario. Mientras tanto, como embajadores aquí, tenemos que conocer la política de nuestro país. Nuestro país es celestial, nosotros somos ciudadanos del cielo, estamos aquí como embajadores de Dios y tenemos pues una política específica, y nosotros sabemos que todo lo que nosotros hagamos en el nombre del Señor, en el Espíritu Santo, todo Él hace que opere para bien. O sea que no es de nosotros, sino que es de Él. Nosotros somos sus embajadores y Él respalda todo lo que nosotros hacemos con la omnipotencia de su palabra y con su veracidad y con su capacidad de omnisciente que es, o sea, ve todas las cosas simultáneamente. Y es algo maravilloso para nosotros. Si nosotros nos damos cuenta de esto, sabemos a quién servimos, estamos tranquilos porque estamos avanzando espiritualmente. Y eso va a hacer que nosotros produzcamos las obras de bien divino. Todas las obras de bien divino son espirituales y tienen que ver con el llamamiento de que las personas que están aquí en este sistema cósmico sin Cristo, sin esperanza y sin vida eterna, con el Evangelio de la salvación. Nosotros le presentamos el Evangelio de la salvación a través de Cristo. ¿Salvación de qué? Del sistema cósmico. Si se mantienen en el sistema cósmico van a ser destruidos, porque no tienen pues la política divina, tienen las mentiras que propone el mundo y a la final les roba la salvación. Les roba la salvación eterna que Dios quiere que ellos tengan, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, al cambio de manera de pensar acerca de quién es Cristo, para que puedan ser rescatados y puedan tener la vida eterna y puedan ser partícipes del reino milenario del Señor Jesucristo. Esa es nuestra política como embajadores de Cristo, pero tenemos que conocer de qué se trata para poder hablar con denuedo, sin dificultades, claramente, conociendo estas cosas. Entonces, ahora vamos a regresar a nuestro capítulo que hemos estado estudiando. De ahí partimos pues para ver la doctrina de la reconciliación. Y vimos tres doctrinas que son sumamente importantes, que están todas relacionadas a la sangre de Cristo. Pero entonces ahora vamos a ver aquí, vamos a regresar a Efesios 2, 15 al 20. Se los voy a leer y de aquí vamos a partir entonces para hacer el estudio de la gramática griega, porque tenemos que abordar la gramática griega primero que todo, para saber de qué se trata, y después de eso, pues de esta hermenéutica, de este proceso hermenéutico, pues yo les voy explicando estas palabras, por qué las utiliza y qué significan. ¿Okay? Básicamente de eso se trata. Entonces aquí tienen ustedes Efesios 2, 15. Aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad que existía anteriormente entre el hombre y Dios, ¿verdad? Y vino y anunció paz para ustedes que estaban lejos, y después dice, y paz para los que estaban cerca, porque por medio de él, uno y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu, así pues que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Todos somos de la familia de Dios, no hay diferencia.
y edificado sobre el fundamento de los apóstoles, que son los que nos dan a nosotros toda la información inicial, la cual nosotros internalizamos, y a medida que vamos conociendo todas las porciones de la Biblia, la vamos uniendo y vamos viendo todo lo que no se veía lo vemos claramente, porque el Señor nos da a nosotros esa capacidad. Entonces, por eso el versículo 20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Por eso le conocía como la piedra angular, porque la piedra angular es la que, cuando se hacían los edificios en el Antiguo Testamento, se comenzaba con una piedra angular, y esa piedra angular daba pues las dimensiones de la casa. Sobre esa se edificaba, se ponían las paredes y quedaba todo cuadrado. Entonces, Él es la piedra angular entre la iglesia y Israel y la iglesia. Eso nosotros lo sabemos. Yo eso se lo he dibujado aquí con la piedra angular. Básicamente, aquí tiene una piedra angular, que era la que daba los postes, y aquí está Israel y la iglesia. Ahí lo ven ustedes. Él es la piedra angular que edifica todo, tiene 2 rebaños, y con él logra todo lo necesario para que se edifique la iglesia. Bien, entonces, recuerden que entre el hombre y Dios, como aquí nos dice, estableciendo la paz para reconciliar con Dios los dos en un solo cuerpo, habiendo dado muerte en ella la enemistad. Esa enemistad habla de la barrera que existe entre el hombre y Dios. Hoy vamos a ver los componentes de la barrera. Cuando se las ponga en la pantalla, sáquenle una fotografía, porque es parte de nuestro conocimiento de qué existía en el hombre. Esto es la diferencia que existe entre el cristiano que conoce y el que no conoce. El cristiano que no conoce generalmente quiere escuchar cosas que lo animen. ¿Okay? La oración, habla mucho de la oración, y si tienes la oración con fervor y le pides al Padre. Eso es, si tú sacas eso y lo pones en otra religión, es igualito. Los musulmanes le piden con fervor a su Dios, ¿sí o no? Con las manos limpias, ¿sí o no? Sí, ellos tratan de ser rectos y hacer todas las cosas que le dicen. Lo mismo hacen, todas las religiones hacen eso. Pero, ¿dónde está la parte que lo compone? Me explico. Cuando tú conoces la palabra de Dios, te das cuenta de que es un Dios único. Ningún Dios tiene lo que ese Dios tiene. Ningún Dios te da la información tan detallada, tan fidedigna, tan a nivel molecular como la da Dios, para que tú te des cuenta de quién estás sirviendo. Entonces, recuérdense que la barrera que existe entre el hombre y Dios solamente puede ser eliminada por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y ninguna habilidad humana, poder, ingenuidad, sagacidad, obras, dinero, posición, tu capacidad mental, si eres hombre, si eres mujer, si tienes una personalidad excelente, nada de eso te puede dar a ti, te puede permitir superar la barrera de separación que existe entre el hombre y Dios. Dios por un lado, el hombre por otro lado. Entonces, nadie puede entrar al reino de Dios por sus propias obras humanas. Y solo a través de la obra del Señor Jesucristo tenemos la entrada. Eso elimina a todos los dioses de la faz de la tierra, con los cuales pretende el ser humano pues agarrar a una gran cantidad de personas. La segunda religión más grande que existe en la faz de la tierra es Islam. Ya va por 1.5 billones de personas adeptas. Por un lado, por otro los agarra. ¿Okay? Entonces, lo primero que quiero notar es que los versículos 15 y 16 de esto que ustedes ven aquí son un paréntesis. O sea que aquí hay un paréntesis entre la información que da en el versículo 14 y en el versículo 17. Entonces, el propósito de este paréntesis es el de enseñarnos los resultados del gran experimento de poder de la unión hipostática. ¿Qué significa eso? El gran experimento de poder. La palabra experimento no quiere decir experimentar para ver si sale bien. ¿Okay? Vamos a experimentar, vamos a poner estas dos cosas a ver si pega. No, experimento es la comprobación de lo que ya sirve. Y el gran experimento de poder es la unión hipostática, que es Dios hecho hombre, con su propia naturaleza divina y la propia naturaleza humana. Hoy también vamos a ver los componentes de la naturaleza humana. ¿Okay? O sea que también lo voy a poner ahí para que le saquen foto. Dios tiene su propia esencia y el hombre tiene su propia esencia. Esas dos esencias no se mezclan en Jesucristo. Él mantiene la esencia divina por un lado y la esencia humana por el otro lado. Pero no hay mezcla de la esencia del uno con el otro. Entonces, aquí es el resultado entonces de esa unión hipostática. Y primero que todo notamos que el concepto del paréntesis, como ocurría en el idioma griego cuando esto se escribe en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que ver cómo se utilizaba el paréntesis en el griego común en las épocas en que fue escrita la Biblia. Entonces, la escritura normal, aquí les voy a dar la explicación de cómo ocurre. La estructura normal de las frases puede ser interrumpida de dos maneras en el griego.
Primero, por medio de un paréntesis. O sea, él te está dando una declaración completa, una oración completa, y de repente para e inserta otro pensamiento dentro de lo que te estaba diciendo. O sea, para la oración para meter un pensamiento adicional. ¿Okay? Entonces, es interrumpida de dos maneras. Primero, con un paréntesis, que es un pensamiento gramáticamente independiente, que es introducido a la oración. Y la segunda manera es por medio de un anacoluto. Anacoluto, y aquí les pongo la palabra anacoluto con la definición para que ustedes se den cuenta. En la literatura es una figura retórica de construcción que consiste en la falta de correlación o concordancia sintáctica entre los elementos de una oración. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí primero que todo nos damos cuenta de que es la figura de la retórica que se le habla de la persona que sabe cómo presentar información. Entonces es una figura que utiliza que consiste en la falta de correlación o concordancia. De repente pone una frase dentro de la oración que está diciendo que no concuerda con la frase con la cual él está hablando. O sea que saca completamente el pensamiento de lo que estaba diciendo y te lleva a otro lado en su pensamiento, ¿verdad? Y la concordancia sintáctica, que tiene que decir la sintaxis de la oración. Eso quiere decir que los verbos y el tiempo no concuerda con la oración que te está dando. Ustedes saben que cuando usted dice una oración, por ejemplo, yo estoy hablando en estos momentos en el presente, de repente saca una cosa y te la pone en el pasado. O sea que no tiene el mismo hilo del presente, sino que lo que se le inyectó viene de otro lado y no concuerda gramáticamente con lo que yo estoy diciendo, por ejemplo, entre los elementos de una oración. Eso es lo que eso significa y es muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros lo utilizamos. Nosotros utilizamos anacolutos mucho y también utilizamos paréntesis cuando hablamos. Una de las personas que hacía esto con mayor fuerza era el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un genio. No solamente era un genio humano, era un sabio porque conocía la palabra de Dios y tenía el conocimiento vasto de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, cuando él hablaba, él unía esos elementos que él tenía y de repente se le venía un pensamiento adicional, paraba lo que estaba diciendo, lo insertaba y seguía con un paréntesis. ¿Sí lo pueden ver? Entonces, aquí vemos que esto, por ejemplo, del anacoluto indica una regresión o abandono en el medio de una frase de un tipo de construcción a favor de uno que gramaticalmente es discordante, no concuerda, está en discordia con lo que él está diciendo. Entonces, pero aquí estamos viendo lo que es el paréntesis, estamos viendo las dos maneras en las cuales se inyecta pues en pensamiento. Normalmente el paréntesis, que son entre paréntesis, ¿verdad? Entre comillas a veces, pero esos paréntesis son brackets, between brackets en inglés. Entonces, el paréntesis se origina de la necesidad de agrandar un concepto o pensamiento donde aparece en la frase. O sea, que él te está diciendo algo y quiere agrandar el pensamiento. Y te va a dar algo con lo cual tú estás familiarizado, por ejemplo, para enseñarte a ti que lo que él te está diciendo tiene similitud con lo que él está hablando y expande el significado. Entonces, de nuevo, normalmente el paréntesis se origina de la necesidad de agrandar un concepto o pensamiento donde aparece en la frase. Y ocasionalmente un paréntesis se origina de la dificultad de adaptar un pensamiento adicional que llega a la mente de repente a la estructura de la frase que se está hablando, oración gramatical. O sea, yo estoy hablando y de repente estoy diciendo, así como yo lo hacía, por ejemplo, en la iglesia que estaba en el Highway 10. O sea, que estaba diciendo algo y dice, al igual que lo hacía allá, eso es un paréntesis, que no tiene que ver nada con yo lo que estoy diciendo, sino que le estoy dando para que ustedes puedan concordar. Básicamente, eso es lo que tenemos pues comenzando en el versículo 15. En el versículo 15, en el griego original, comienza el paréntesis. Entonces, las epístolas de Pablo contienen una gran variedad de paréntesis debido a la dirección de las muchas y variadas digresiones del apóstol a tratar de tejer todos los componentes necesarios y los eventos procedentes dentro de su explicación. Recuérdense que tiene muchísima información, se recuerda de toda y a él le parece en ese momento el momento apropiado para inyectar ese pensamiento. ¿Me explico? Para elucidarlo, para que sea más nítido, más claro en el pensamiento del que él recibe la información. Y en este caso de la epístola. Él está insertando aquí la epístola. Entonces, de ahí que la oración que comenzó en el versículo 14 no concluye sino hasta que llegamos al versículo 17, porque el versículo 15 y 16 son un paréntesis. Él puso eso como paréntesis. ¿Ok? Entonces aquí les pongo, en la pantalla les pongo cómo debería ser sin el paréntesis.
y tenemos que viajar del número 14 al número 17. ¿Lo pueden ver? Entonces, esto es lo que él está diciendo. Porque él mismo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, es nuestra paz entre nosotros y Dios, porque antes estábamos separados. Quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación que es la barrera. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y para los que estaban cerca. ¿Okay? Ese es el pensamiento que él quiere, pero él entonces inserta el versículo 15 y 16. Y lo que vamos a hacer nosotros ahora es ver pues por qué lo hizo. Esto significa que los versículos 15 y 16 de Efesios 2 forman un paréntesis, una digresión para presentar dos resultados del gran experimento de poder de la unión hipostática. En otras palabras, él nos va a presentar a nosotros dos resultados de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo y de su obra en la cruz. ¿Sí me explico? Esa es la unión hipostática, Dios hombre. Él nos va a presentar dos resultados con este paréntesis que va a poner entre el versículo 14 y entre el versículo 14 y 17, que son dos versículos, el 15 y el 16. Entonces, comencemos pues con la frase como se encuentra en el español en la Biblia de las Américas, porque esa es la versión que les tengo yo en la pantalla. Y como pueden ver en la parte de abajo les puse el griego, porque ahí es donde se encuentra el mensaje original. En otras palabras, la Biblia fue inspirada en el griego común, el griego ático en ciertas porciones, el griego iólico en ciertas porciones, lo utiliza el apóstol Pablo porque era muy inteligente y él a veces utilizaba un poquito ¿cómo se llama? No solamente literatura, sino él utilizaba la prosa también. Entonces él utiliza esos segmentos del griego antiguo. Pero el más común es el griego koiné, que es el griego común, que es en el que fue escrito la Biblia en el Nuevo Testamento. Fue traducida al latín por la Iglesia Católica, pero originalmente fue escrita en el griego. Del griego al latín, que eran idiomas similares, el latín estaba en el lado este del imperio y el griego estaba en el lado oeste del imperio. Así de simple. Entonces, dice lo siguiente. Este es el paréntesis, ¿verdad? El paréntesis que él está poniendo. Aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Estamos viendo los estatutos y ordenanzas en nuestro estudio del libro de Deuteronomio el sábado, ¿verdad? Y él está diciendo, porque él está haciendo, con este paréntesis, él está haciendo un recordatorio a su audiencia de que eso era lo que era antiguamente. Aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos, la ley mosaica de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Entonces, vamos a comenzar la primera palabra que sale en el español, que es aboliendo. Ahí la pueden ver, la primera palabra. Resulta que es la palabra número 13 en el griego. ¿Ok? Esta es la palabra. La palabra en el griego es katakrixas. Y claro está, porque en el griego el griego puede, primero que no tiene ciertas puntuaciones sintácticas, y puede dar énfasis en lo que está diciendo solamente moviendo las palabras. Pero los sufijos, o sea, lo que se le agrega a la palabra, te permite saber de quién se está hablando. ¿Okay? Y eso es algo muy interesante. Por ejemplo, en el caso acusativo, hasta los nombres propios cambiaban. ¿Okay? Si yo recibo la acción del verbo, mi nombre cambiaba a Orlandú, con una U. Y si está en el acusativo, mi nombre cambia a Orlandón. ¿Sí se dan cuenta? Así como tu nombre. Lo mismo con tu nombre. Cambia, se le agrega un sufijo al final para saber a qué parte de la oración pertenece. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, no importa que tú movieras las palabras, viendo los sufijos que se le agregaban a las palabras, tú sabías a qué parte de la oración pertenecían. ¿Por qué? Porque gramaticalmente y sintácticamente coordinaban. Entonces, por eso ustedes ven que aquí en Efesios 2.15, la palabra catarguesas, ¿verdad? Aquí, cata, esta es una palabra compuesta que ahora se las voy a explicar. Perdón, a ver, ¿no ven aquí la flecha? Aquí está la flecha. Cata, la primera palabra es cata, y después catarguesas. Y esta es una palabra compuesta de dos palabras que significa aboliendo, abolir. La palabra abolir está bien traducida.
pero como pueden ver está en la posición número 13, o sea, es la palabra número 13 que aparece en el griego. Pero, claro está, para traerla al español y a otros idiomas también, porque no solamente es en español, ¿verdad?, sino a otros idiomas también tiene que hacerse de esa manera. Bien, entonces, este es uno de los dos resultados del gran experimento de poder de la unión hipostática, uno de los dos resultados. Y lo primero que vemos es la remoción de la barrera entre Dios y el hombre. Y esta es la base para la doctrina de la reconciliación que hemos estudiado. ¿Se recuerda? Estudiamos la doctrina que nos reconcilió con Dios antes que estábamos separados por medio de su sangre, ahora nos trajo junto a Él porque después de haber recibido la rectitud divina y habernos dado a nosotros entrada como hijos de Dios, ahora nos reconcilió. Pues. Entonces, en el versículo 15 comenzamos con el aoristo activo participio del verbo kat argeo. Ese es el verbo que ustedes ven aquí, kat argeo. Perdón, aquí no sé cómo se mudó esto para acá, pero yo quiero regresar aquí. Catargueo. Esa es la palabra catargueo, pero aquí está conjugado de acuerdo con el contexto. Pero la palabra es catargueo. Catargueo. Y permítame entonces explicarle. Ha traducido aquí abolir, quiere decir borrar por completo, eliminar. Y así lo dejamos pues en la traducción, lo dejamos como aboliendo. Tienes una deuda, se abolió la deuda. Se terminó la deuda, se borró la deuda. Cristo produce la acción del verbo en la cruz. O sea, ¿quién produce la acción del verbo? Catargueo, Cristo. Cristo en la cruz produce la acción del verbo. Él es el que abolió la ley. ¿Okay? No la ley, sino el costo que tenía la ley. Y esa es la victoria del gran experimento de poder de la unión hipostática. O sea que cuando Él se hizo hombre, se hizo carne, Él en su cuerpo hizo la victoria. Y esa es la victoria que nosotros conocemos como la victoria estratégica. Hay una victoria estratégica y una victoria táctica. La victoria estratégica es la que tú pones por escrito. Esa es la estrategia que vamos a utilizar cuando entremos en la batalla. ¿Correcto? Eso es lo que nosotros hacemos cuando estudiamos la Biblia. Nosotros vemos la estrategia divina para cuando salgamos allá afuera, la apliquemos tácticamente. Estamos en el mundo de Satanás allá afuera y vienen las embestidas de Satanás, vienen los engaños, viene toda esta mentira como la ideología de género, por ejemplo. Yo ayer estuve viendo un programa en la televisión y me quedé, ¿a qué ha llegado en los Estados Unidos? Estos programas de dating, un dating match, ahora es un desastre lo que hacen ahí. O sea, jóvenes con jóvenes y niñas con niñas y jóvenes con niñas, o sea, todo borrándolo y destruyendo. Eso destruye el alma del individuo. Estas niñas que se ponen a hacer eso no saben en qué problemas se están metiendo. ¿Por qué? Porque están haciendo una cosa que está completamente fuera de la palabra de Dios. Lo que da la verdadera felicidad es la palabra de Dios. Lo otro es fun, pero fun produce un problema grandísimo después. Un problema que te enferma, que no lo puedes solventar. Entonces, eso es lo que ocurre. Nosotros nos guiamos por medio de la palabra de Dios. Tenemos una vida organizada, una vida llena de felicidad. Sabemos hacia dónde nos dirigimos. No tenemos que estar tomando información del mundo cósmico que utiliza Satanás para destruir al mundo. ¿Por qué? Porque la política de Satanás es robar, matar y destruir. Te va a destruir. Si tú sigues ese tipo de cosas, te va a destruir. ¿Okay? Tu felicidad se va por la ventana, pero no la vas a poder tener. Entonces, es importante que nosotros entendamos eso para caminar con el Señor. Él no quiere que tú no tengas fun, ¿verdad? Que no te diviertas. Sí, pero dentro de los parámetros divinos. Lo primero que Él quiere que tengas es felicidad. Felicidad. No fun nada más. Tú puedes tener fun dentro del ámbito de la felicidad, dentro del marco que ha puesto el Señor. ¿Y qué clase de felicidad tan extraordinaria y qué clase de fun puedes tener? Pero tiene que ser dentro de lo que Él dice. Entonces, eso es algo que esto nos permite ver. Aquí esto se encuentra en el tiempo aoristo, que es el pasado, pero en sí no es el pasado, pero para nosotros lo vemos como el pasado, y es el aoristo nómico para explicar una doctrina universal de la soteriología. La soteriología es la salvación en el griego. Soter es lo que hace el Hijo para salvarnos. O sea, el funcionamiento de la reconciliación es en su carne que abolió la enemistad. O sea, ¿cómo lo hizo en su carne? Él hizo la obra en su carne, no en su espíritu. Recuérdense que Él, Jesucristo, nunca pecó. Aun cuando estuvo en la cruz y recibe todos los pecados del mundo, lo hizo en obediencia al Padre. Es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él era el único que calificaba para hacerlo. No hay una persona en la faz de la tierra que pueda hacer eso.
Porque nadie sabe, ¿quién ha nacido de virgen sino el Señor Jesucristo? ¿Quién no tiene la naturaleza pecaminosa sino el Señor Jesucristo? Eso en sí elimina todas las religiones. Que Mohammed, no, esas religiones no tienen que ver con nada, ni saben, esas son inventadas por el hombre y vienen del hombre. Entonces, si nosotros conocemos esto profundamente, nosotros nos damos cuenta que este es nuestro Señor, el Dios Todopoderoso, a Él servimos. Que no es de que tengo un amigo en Cristo, olvídate que este es el Señor Dios Todopoderoso, el Hijo de Dios. Ahora, Él te ama, pero lo tienes que conocer. O sea, no vienes a que te den un alabín, bum, bam, afuera, rara, y que Dios te va a bendecir de todas maneras. No, Señor, de eso no se trata. Entonces, esto lo podemos considerar como un participio circunstancial. Este catargueo, ¿verdad? El cual, el participio indica una acción que acompaña a la acción del verbo principal. Y el verbo principal en este caso es eimi. Eimi, que es el verbo ser o estar en el griego. Eimi. Entonces, el verbo principal es ese y nos dice, Él es nuestra paz. Entonces el participio participa de la acción del verbo y el verbo principal precede al verbo participio. Primero tiene que ocurrir la acción del verbo principal en la cruz y después el participio que es el verbo abolir. Primero tiene que pasar para que se cumpla, porque si Él no hace esto no se puede cumplir. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es lo que tenemos aquí. La acción del participio oristo precede la acción del verbo principal en la cruz. Entonces Jesucristo proveyó nuestra paz. Ahora, el funcionamiento de la salvación constituye un paréntesis y esa es la digresión que se encuentra en el capítulo 15 y 16. Ahí está el paréntesis. Entonces, aquí está el versículo, para que lo puedan entender de esta manera. El versículo 14 está aquí y aquí está el paréntesis y aquí está el versículo 17. El paréntesis del versículo 15 y 16, que es un paréntesis de explicación que hace una regresión para dejarnos saber lo que está haciendo el Señor. Y lo que hace el apóstol Pablo es que se dirige a la ley mosaica, los lleva a la ley mosaica, eso los remonta a las épocas de Moisés a ellos. Y les deja saber, aquí está, y este es el que lo dice, este es el Mesías, este es el único que lo puede hacer. Entonces para ellos es una información valiosísima y para nosotros también, porque nosotros tenemos el privilegio de tener esa información hoy en día. Antes los gentiles no tenían esta información, era monopolio exclusivo del judío. ¿Okay? Pero ahora no, ahora por la transgresión del judío, ahora los gentiles también la pueden tener y eso para nosotros es espectacular. ¿Okay? Entonces, después de esto tenemos en la gramática el artículo definido ten. Así como en la iglesia dice ten, bueno, así es, ten. Identifica una muerte espiritual real. Eso es lo que está haciendo, está identificando una muerte espiritual real. ¿Qué significa una muerte espiritual real? Bueno, eso significa que nosotros cuando nacimos con alma y con cuerpo. Pero espiritualmente no teníamos comunicación con Dios, estábamos muertos espiritualmente, sin comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado original de Adán fue imputado a nosotros. Eso se nos dio a nosotros y cuando Dios lo puso, nacimos con alma y cuerpo, no como el primer Adán que nació con alma, cuerpo y espíritu, con comunicación directa con Dios. Y el último Adán, que es el Señor Jesucristo, nació con alma, cuerpo y espíritu, porque no tuvo la semilla del hombre, que acarrea el pecado original de Adán. Entonces Él es el único que califica para hacer la obra de redención. Es el único Salvador. Por eso la Biblia dice que es por medio del Señor Jesucristo que puedes entrar. Y sin Él no puedes entrar a ningún lugar. Puedes hacer lo que te dé la gana, te puedes parar de cabeza. No puedes hacer nada, aunque te des golpes de pecho, aunque hagas como muchos millonarios judíos hacen, billonarios. Recuerden que la mente judía es extraordinaria y hay billonarios, pero billonarios está hablando de 100, 200 billones de dólares. ¿Y qué hacen? Se meten a la filantropía. La filantropía es hacer uso de sus recursos para ayudar al mundo, a beneficiar al mundo. Vamos a acabar con el AIDS, por ejemplo. En sí es bueno, pues una enfermedad pero ellos los hacen para ganar puntos con Dios. Porque en la mente judía, si no tienen a Cristo, no saben si van a ir al cielo. No saben si la balanza de sus pecados va a ser suficiente con las obras que han hecho de bien humano. ¿Se dan cuenta? Entonces ellos creen que haciendo todo esto ellos van a tener... Pero la palabra dice que si no tienes la rectitud de Dios, si no eres justificado por la sangre del Cordero, no vas a entrar. No vas a entrar. Te gastaste todo tu dinero pintando el mundo de blanco.
¿Okay? Ahora, ¿es malo hacer obras buenas? De ninguna manera nosotros la podemos hacer, pero no para la salvación. ¿Me explico? No para la salvación, porque la salvación la tenemos por medio de la obra de redención del Cordero. ¿Sí se dan cuenta? Entonces todo esto lo tenemos que entender para no dejarnos guiar por cosas que no son. ¿Okay? Porque lo que hacen muchas personas en la religión es que le hacen hincapié a las obras como para que tú puedas entrar. O que si no las haces puedes perder la salvación, como si ellos la hubieran dado. La salvación es un regalo de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Y si es por regalo de Dios, tú no se la puedes quitar porque Dios es el que la tiene. Mi Padre que me la dio es uno y es mayor que todo. Y yo estoy en las manos de mi Padre. ¿Se dan cuenta? O sea que no hay problema, tú no lo puedes perder. El asunto aquí para nosotros es qué posición vas a tener cuando regrese el Señor Jesucristo. Y fíjense que nosotros, ¿qué es lo que se empuja más el día de hoy con los jóvenes? La universidad. Tienes que ir a la universidad y te tienes que graduar. ¿Y cómo es posible que no hayas ido a la universidad? Y empujan y empujan y empujan. Miren, quiero que sepan que normalmente hay personas que tienen la capacidad mental para ir a la universidad. Pero la mayor parte no la tiene. ¿Okay? La mayor parte de personas, eso es lo que hace Alemania. Yo se lo he dicho, que Alemania tiene algo maravilloso, que tiene escuelas donde te enseñan lo que llaman oficios, trades, de electricista, de plomero, de cualquier tipo de cosas. Te enseñan eso y eso es lo que quiere hacer la persona, pues no le interesa hacer más. Y yo qué me voy a meter a estudiar todos esos libros si no me interesa, ¿verdad? Ahora, si en el curso de tu vida llegas, si sabes que ahora sí me interesa cuando tienes 40, 50 años, entonces éntrale. Pero ir a la universidad para sacar un título, por decir tengo el título y ganarte después 15 pesos la hora, ¿qué estás haciendo? ¿Me explico? Pero lo que pasa es que las Naciones Unidas utilizan eso para indoctrinar a los jóvenes con el sistema cósmico de Satanás. Ahí le dicen que no hay Dios, que eso es una mentira, o sea, ellos proponen una serie de cosas para lavarle el cerebro a los jóvenes y los destruyen. Los destruyen porque lo que hacen es darle rienda suelta a la naturaleza pecaminosa y le ponen ahí todo lo que quieren. Imagínense qué jóvenes no quieren estar. ¿Qué joven no le gustaría estar con los otros jóvenes o las jóvenes en una fiesta? ¿A qué joven no le gustaría ir a una fiesta? ¿Ah? ¿Sí me explico? Entonces ahí está, tienes todo listo para que tú hagas lo que te dé la gana. Para que te emborraches y bueno, se me echó a perder el libre albedrío y pasó lo que pasó. Y en eso pasó lo que pasó, es que te estás echando a perder la vida. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es algo que no es necesario. Ahora, si tú tienes la capacidad y tienes el deseo de hacerlo y llegar a tu objetivo y ponerte, o sea, lo que se le pone a los caballos, ¿cómo se le llama? Sí, las ojeras para no estar viendo aquí ni allá. Bueno, ahí sí, ahora sí vas a hacer lo que tienes que hacer. Generalmente eso ocurre cuando llegas a una edad posterior, con 30, 40 años que ya sabes de qué se trata, tú vas a lo que vas. ¿Okay? Bueno, les digo eso para que no le pongan tanto énfasis al asunto, a menos de que tengan la capacidad para hacerlo. Porque resulta que tú ahora estás en el plan de Dios y Dios te va a bendecir al máximo. Dios te va a guiar tu vida y te va a llevar donde te quiere llevar para bendecirte al máximo. Como te hizo Él, con la capacidad que te hizo, ahí te va a bendecir. Si te da otra cosa o tú tomas otra cosa, vas a pasar tu capacidad y vas a tener una vida muy difícil. Siempre vas a estar ofuscado, ¿verdad? Si tú vas más allá de tu capacidad, ¿qué va a pasar contigo? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Ah? Cuando tú no puedes lograr una cosa, ¿cómo te sientes? Frustrado, vas a vivir frustrado toda tu vida porque no puedes alcanzar lo que tú quieres alcanzar, que te parece a ti que quieres alcanzar, porque alguien te lo metió en la mente. No, si tú lo tienes verdaderamente, Dios te da la capacidad para hacerlo, pero no te vayas a meter al lado, que fulano tiene un carro más grande que el mío y que fue a la universidad, entonces yo voy a ir a la universidad para tener un carro más grande que el de él. ¿Ah? ¿Dónde está la lógica de eso? No tiene lógica. Bueno, de todas maneras es algo muy interesante. Aquí en esto que estamos viendo, ustedes ven la palabra ten. Ven la palabra ten aquí, ¿verdad? T-E-N, ten. ¿Verdad? Y esta está en la primera posición. En la primera posición. Aboliendo de su carne la amistad, ¿verdad? Ten ex tran, aboliendo en su carne y la palabra sarki es carne. En te sarki. ¿Dónde se me fue aquí? En te sarki, que es sarx. Entonces, esa palabra la vamos a ver, yo se las quiero explicar para que ustedes se den cuenta lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí. Entonces, tenemos, después de haber visto la palabra catargeo, estamos viendo el artículo definido ten, e identifica la muerte espiritual real, que causa la enemistad entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque no puede el hombre antes de nacer espiritualmente tiene su propia rectitud. La rectitud del hombre es imperfecta y no puede tener compatibilidad con la rectitud perfecta de Dios. Entonces con esto el hombre
tenemos el nombre extra, E-X-T-H-R-A, extra. Y aquí está la palabra que le estoy indicando, extran, porque está en el acusativo, ¿verdad? Extran, E-X-T-H-R-A-N, extran, así se dice. Y el nombre es extra en el infinitivo, pero en el caso acusativo está puesto como extran. O sea que el nombre mío en el caso acusativo es Orlandón, extran, ¿verdad? Pedrón, Milagrón. ¿Sí lo pueden ver? Todos esos nombres tienen que, para saber qué son. ¿Okay? Entonces, fíjense en esto. Significa que Dios está haciendo algo pues con el uso de estas palabras de esta manera. Significa enemistad y se refiere a la barrera entre Dios y el hombre. O sea que es una palabra que significa la barrera, extran, ¿okay? Que es traducida aquí. Carambas, one moment please. Aquí arriba, ¿sí la pueden ver? ¿Sí ven la flecha? ¿O no ven la flecha? Ahí está, sí la ven, ahí está la. Enemistad, extran. Esta es la palabra de enemistad, extran. ¿Okay? Entonces, para las personas que están en el internet, estoy enseñando pues en la pantalla dónde se encuentra la palabra en el español. Entonces, significa la enemistad y se refiere a la barrera entre Dios y el hombre, y esa barrera es el resultado de la imputación del pecado original de Adán a la vieja naturaleza pecaminosa formada genéticamente en el cuerpo de cada ser humano. O sea que genéticamente, cuando hay cópula entre el hombre y la mujer, el hombre propone 23 cromosomas en su semilla. La palabra semilla en el griego es esperma, ¿verdad? En el inglés es sperm y en el español es espermatozoide. ¿Okay? O sea que el hombre pone su semilla y el ovum o el óvulo es el que pone la mujer, que tiene 23 cromosomas después de haber pasado por el proceso de meiosis, en el cual bota 23 cromosomas infectados de su padre, queda con 23 cromosomas que no están infectados y recibe los 23 cromosomas del hombre, creando una nueva naturaleza pecaminosa en esa persona, donde imputa a Dios el pecado original de Adán, y de esa forma sale la persona con alma, cuerpo y espíritu. Con alma y cuerpo nada más, sin espíritu, porque está espiritualmente muerta. Entonces, aquí vemos que eso es lo que ocurre. Recuerden que en el hebreo se le conoce como nefesh, lo estuvimos estudiando también en la clase de Deuteronomio, y nosotros lo conocemos como la vida humana. La vida del alma es imputada pues a la vida biológica, resultando en la vida humana. La vida biológica precede a la vida humana porque primero se va edificándose el cuerpo humano en la matriz de la mujer. Y en el momento en que Dios le imputa el alma, se hace una vida humana. Entonces, la vida biológica precede a la vida humana y el hombre nace físicamente vivo, pero espiritualmente muerto, separado de Dios por esa barrera. Y a eso lo conocemos como una muerte espiritual real. Esa es la muerte espiritual real. Todos nosotros antes estábamos espiritualmente muertos y nacimos cuando creímos en el Señor Jesucristo. Después tenemos una frase preposicional, antes de la preposición. Y comienza con en, caso locativo quiere decir el local. ¿En dónde? En un local, está hablando de un local. Y aquí tienen, ya vimos, ten extran, ¿verdad? Ten extran, y después tenemos esta frase, en te sarki. Autu es su, en te sarki, en su carne. ¿Ok? Eso es lo que estamos, y eso así está aboliendo en su carne, la enemistad. Si se dan cuenta, la posición en el español es diferente que en el griego, pero debido a la manera, ¿ves? Aquí ven, por ejemplo, autu. ¿Ven la palabra autu? En vez de, y aquí es entolón, mandamiento, está en el acusativo. ¿Se dan cuenta? Así es que tú te das cuenta en el griego a quién se refiere. O sea que esta palabra, in, está de acuerdo con esta on. ¿Sí se dan cuenta? Por la terminación del sufijo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, todo eso nos permite mover las palabras en el griego y seguir dando pues la misma información. No es así con el español. Bueno, de todas maneras, tenemos la frase preposicional con en el caso locativo, seguido por sarx. La palabra sarx es sarki, sarx, ¿verdad? Esa está, así está conjugada. Y se refiere a 2:24, que se la pongo en la pantalla. Dice, y él mismo
llevó nuestros pecados en su cuerpo. ¿Oyeron eso? En sus sarki, sobre la cruz. A fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron sanados. La palabra justicia es rectitud. Recuerden, la palabra dikaiosune es justicia o rectitud en el griego. Entonces ahora vivimos en el Espíritu por su justicia. O sea que la rectitud de Dios, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, es la que está en nuestra vida. Cuando te sales de comunión y pecas, es tu rectitud humana la que tiene las riendas de tu vida. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Cuando tú te pones furioso porque pasó algo que, ¿cómo te crees que yo voy a hacer eso? Esa es tu propia rectitud hablando. ¿Sí? O la persona que tiene una posición muy grande y ve a su hermano que tiene una posición menor que el de él y lo mira como con desprecio, porque yo soy más grande que tú. Esa es su propia rectitud hablando, porque la rectitud de Dios dice que este señor que está ahí es igualito a ti. ¿Ok? Tú puedes ser un multimillonario, ese señor es igualito a ti y merece la atención que se merece un hermano tuyo. No déspotamente, de ninguna manera, porque tú le vas a tener que dar cuenta a tu Dios de la manera que trataste a tu hermano. ¿Se dan cuenta de lo que hace la cristiandad? Esto lo tenemos que saber nosotros como embajadores de Cristo. Nosotros tratamos a todas las personas de la misma manera. No hay nadie mejor. Es que lo que pasa es que nosotros del mundo venimos con eso ya inculcado en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si nosotros venimos de la clase obrera, por ejemplo, la clase obrera siempre está ligada a los que están arriba y que están en el trabajo y tú los tratas con cierto... pero tienes eso en tu... Está bien, porque Dios mismo dice que nosotros debemos respeto al que tiene respeto. No es que eres menos que esa persona, sino que merece respeto. Es como un policía que te para, ese policía merece respeto. No importa si lo viste anoche bailando la quebradita en el bar. No importa. Eso no es tu bronca, ni tu problema, ni tu cosa. ¿Okay? O si lo viste borracho, desnudo en la playa y ahora te está dando un ticket. Eso no es tu problema. A ti el problema tuyo es que ese señor tiene el uniforme y te está dando el ticket y tú le dices, yes sir, no sir. Punto. No te vas a poner al 2x2, que tú eres igual que yo. No, señor. Eso es muy importante. La palabra de Dios nos deja saber que hay títulos. Pero espiritualmente hablando, somos igualitos. Somos igualitos. No hay diferencia. Todos somos hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? Eso es algo maravilloso. Solamente ocurre en la palabra de Dios. Eso es algo que el comunismo quiere hacer. Quiere imitar a la cristiandad para decir que todas las personas son iguales. Pero humanamente nadie es igual. Y si no, miren aquí para que ustedes vean. Miren, nadie dice que sí, somos iguales. No somos iguales. Porque hay gordos, hay flacos, hay calvos, hay viejos. Estoy viendo en el espejo. ¿Verdad? Hay jóvenes. O sea que es completamente diferente. Una persona que tiene 70 años tiene mucho más conocimiento que una persona que tiene 16 años. Por ende, porque ha estado más tiempo aquí, ha visto más cosas, ha probado más cosas. ¿Sí me explico? O sea que nadie es igual humanamente hablando, pero espiritualmente exactos ante los ojos de Dios. No hay uno mejor que el otro. Y nosotros, a la familia real y a las demás personas, las tratamos de esa manera. Las tratamos con ese respeto igual. El respeto igual para todo el mundo. ¿Okay? No que tú eres menos porque estás barriendo y quítate de aquí. No, Señor, que ni se te ocurra. Es más, hay versículos bíblicos que hablan de esto, que este señor le hace pasar al rico adelante y pone al pobre atrás. Eso, lo que le cayó arriba fue tralla por hacer eso. ¿Por qué? Porque eso no se hace. Eso no se hace, eso no significa que sea mejor que tú. ¿Okay? De todas maneras, aprendemos mucho con la palabra de Dios. Mucho, mucho, mucho. Entonces dice Primera de Pedro 2:24, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, en la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. O sea, el hombre espiritual es activado con la rectitud de Dios y trata a la gente de esa manera. Porque por sus heridas fueron sanados. O sea, cuando habla de las heridas, habla de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que fue una cosa grandiosa. Entonces, en esa frase preposicional que les he dado, también tenemos la palabra autos. Y permítanme ponérsela aquí de nuevo porque ustedes tienen que ver en la pantalla. Aquí está, ustedes se dan cuenta, autu. Ajá. Si se dan cuenta que está autu, no autón, sino autu. Está refiriéndose a él. Es la propiedad de él, es posesivo. En ten sarki autu. Si yo digo, este es mi carro, este es el carro de Orlandú. Con A-O-O-U. Porque cambió y toda la persona sabe que no tengo que decir que es el carro de Orlandú. Ahora solamente es decir carro Orlandú. Es el carro de Orlando. ¿Okay? Así de simple. En el español, quiero que sepan que el matrimonio, antes, no sé si ya se utiliza en Sudamérica, pero siempre era el nombre de la mujer, cuando se casaba, adquiría el nombre del marido, y ahora se llamaba
supongamos que se llamaba Dolores la señora, y se casó con el señor Fuertes. ¿Okay? Ella se llamaba Dolores Fuertes, y se casó con el señor Barrigas. Barriga se llamaba el señor. Entonces, en el español es Dolores Fuertes de Barriga. ¿Okay? Desafortunadamente esta persona era así. Pero si el apellido es Gómez, es Lucio Gómez, y entonces viene el apellido de su mujer es de Gómez. ¿Okay? O sea que le pertenece a Gómez. Eso lo hacía con el Orlandú o Gómezú. ¿Sí? Porque siempre tiene que terminar con la U para saber de quién era. O sea, que indicaba posición. Eso era mío, es mío, de su cuerpo. ¿Se dan cuenta? Bueno, eso es parte del griego y cómo ellos hacían para que las personas se entendieran. Ahora se van a recordar con Dolores Fuertes de Barriga. ¿Okay? Yo sé que con eso se acuerdan. Y está bien, con tal de que se acuerden. Entonces, en la frase preposicional también tenemos la palabra autú, en el posesivo genitivo singular, utilizado aquí como un pronombre personal. Y es utilizado como masculino singular en la tercera persona, que no existía en el griego koiné, que en el griego no fue traído al griego común, y por eso se utiliza de esa manera. Y se refiere a la humanidad del Señor Jesucristo en la cruz durante su residencia aquí en la tierra, ¿okay? Mientras estaba en la tierra en su unión hipostática. Entonces lo que dice es lo siguiente: aboliendo en su carne la enemistad, igualito como está en el español en la Biblia de las Américas. Ten, aquí como la X, extran en ten sarki autu, en su propio cuerpo. Y ahí culminamos esta clase porque se nos acabó el tiempo. La próxima semana vamos a comenzar con los componentes de la barrera. Los componentes de la barrera, y para que no me digan que no les doy un adelanto, ahí está la barrera. ¿Okay? Pero se la voy a traer la semana que viene, pero ahí está la barrera que habla de la separación del hombre con Dios, y después de eso también le voy a dar la esencia humana. Ya les he dado mucho la esencia divina, le voy a dar la esencia, cómo se compone el hombre, ¿okay? Para que sepan en la unión hipostática como Dios y Jesús en su humanidad estaban unidos, pero no se mezclaban esas dos entidades. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas tan, pero tan interesantes para nosotros, porque nos das a través de tu poderosa palabra el privilegio de conocer cómo son las cosas, cómo se hicieron, qué tan sólido es ese plan que tienes, que es maravilloso, Señor amado. A nosotros nos da esa fortaleza, pues, de saber que tú, el Todopoderoso, nos das a nosotros la información que quieres que tengamos para que nosotros podamos estar fuertes y seguros en tu plan. Te pedimos que todo lo que hagamos entonces sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.